Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Realmente estaba viendo, va a haber muchos especialistas que conocen mucho más del tema que yo, y yo un poco, cuando vi el programa, me gustó mucho, un muy buen programa. Entonces, desde la cadena que represento, ahora me está tocando representarlo, es una cadena del valor del trigo, o sea que ahí está representada la investigación, los semilleros, las empresas de insumos, están la producción a través de APRESID y ACREA, está la molinería, la exportación, el comercio también, están las bolsas, las cámaras arbitrales, los acopiadores, los corredores, ya dije la molinería, y también tenemos la Unión Industrial de Fideos Secos y a Bimbo adentro. O sea que estamos todos en la mesa y se habla de cadena porque lo que nos interesa es quién tracciona y cómo tracciona a todos. O sea, todo lo que vamos a ver estos días es todo sobre cómo generamos ese insumo importante para el resto de la cadena, entendiendo que el que demanda somos nosotros cuando vamos a hacer las compras, básicamente, que votamos con el bolsillo. Así. Entonces, uno de los temas que siempre hablamos, y específicamente de esta última cosecha, es el tema de la calidad, ¿no? ¿Qué es la calidad? ¿Dónde está la calidad? Y la calidad básicamente es que cuando nosotros vamos al supermercado o al almacén, hacemos las compras, queremos, cuando compramos un producto, que ese producto sea igual todos los días del año. En calidad, en forma, en frescura, en lo que sea. Eso es calidad. Entonces, hay muchos agentes que componen todo lo que es finalmente la calidad. No termina solamente en si tiene gluten, no tiene gluten, cuánta proteína tiene o qué W tiene. Es mucho más que eso, pero a la producción donde más le pega es al comienzo, en el tema de cuando tiene que salir a vender el trigo, ¿no? Y el otro tema también que es importante entender es que no hay trigos buenos o malos, hay trigos que sirven para distintos destinos. Lamentablemente este año pasado tuvimos unos trigos que era difícil encontrarle un destino para hacer pan. ¿Por qué? La harina que salía de ese trigo no servía para hacer pan. Son trigos, en la Argentina siempre tuvo trigos para hacer pan, nunca fue un problema tan grave como el año pasado. Entonces el año pasado, ¿qué pasó? Se empezó a vender, vi que tiene un especialista que viene, les va a comentar mucho mejor, pues se empezó a vender trigo a destinos que lo requerían porque era más barato que el maíz. Indonesia, Estados Unidos, y bueno, eso impacta en el precio. Uno de los temas que tenemos que tener cuidado, el año pasado o este año no se pagan premios por calidad. Lo que hay es un descuento enorme por un trigo que no sirve para hacer pan. O sea, uno dice, no, tengo un premio alto. No, no, el premio es el precio normal de lo que valdría el trigo hoy si sirve para hacer pan. De ahí está el descuento después. Todo lo que hablamos de calidad, inclusive este tipo de calidad, distintos panes, galletitas, tapa empanada, hay un montón de harinas distintas. En Argentina se hacen más de 23 harinas distintas. Todo esto al final del día, el manejo que hacemos, todo lo que van a hablar mañana, todo eso está apoyado en la semilla que plantamos. O sea, la elección de la variedad de la genética es fundamental porque sobre eso es sobre lo que después armamos el cultivo, la producción, y eso finalmente termina en lo que comemos. La cadena ya desde su inicio era uno de los temas prioritarios, es el tema de la ley de semilla. El reconocimiento, pero no el reconocimiento un premio, sino la remuneración a la investigación en lo que es genética, lamentablemente en nuestro país no está acorde a los tiempos que corren. Pero más allá de que uno diga no, que la producción, que los semilleros, que los obtentores, que los multiplicadores, acá hay un tema, una visión de país, porque la competitividad nuestra la va a dar la genética. Si es genética nuestra o es genética francesa o americana. Hoy tenemos muchos semilleros de muchos años, de muy buena trayectoria, que tienen excelentes trigos. Gracias a esa genética que se fue haciendo y se hace en nuestro país, es que logramos tener esos trigos. Sin embargo, fíjense que sembramos trigos en misma variedad en Bahía Blanca que en Tucumán.
qué lindo sería tener variedades más acotadas al ambiente donde uno trabaja. Si hubiera una remuneración acorde, sería mucho más fácil esta conversación. Lamentablemente, desde la cadena lo que vemos es que no nos satisface las soluciones que están generando o las 4 gremiales o el Ministerio de Agroindustria de la Nación. Lamentablemente entendemos que se están quedando cortos sin una visión de política país, donde lo que necesitamos es crecer y crecer con investigación propia. Tenemos excelentes investigadores, ¿no?, en las empresas, en el INTA. Bueno, ¿cómo hacemos para reconocerles esa labor, reconocerles ese riesgo que están asumiendo, que tardan 8 a 10 años para generar una variedad nueva? Y después, ¿cómo es que se genera la remuneración a esa investigación, a ese trabajo, sabiendo que hacia adelante va a haber un montón de tecnologías nuevas que van a exigir distintos tipos de inversiones? Yo no sé cuáles van a ser, pero ya hoy están trabajando en distintas técnicas, el CRISPR. Hay un montón de técnicas, no solamente biotecnología, que hace falta hacer para lograr estos materiales que sean resistentes a enfermedades, que sean más eficientes en el uso de insumos, tengan resistencias abióticas mejores o más fuertes, depende de la zona, depende de lo que sea. Todo esto es un tema que nos preocupa muchísimo como cadena. O sea, está toda la cadena pensando esto, no es solamente la producción y los semilleros. Esto es el tema, vuelvo al tema de la proteína y la calidad. El promedio de nuestro país de la proteína. Esa banda entre la roja y la amarilla sería el piso de lo que es un trigo para hacer pan, ¿no? O sea, verán que más de la mitad de nuestro trigo del país siempre estuvo en esas bandas, excepto, lamentablemente, este año pasado y bueno, y el anterior ahí estuvo en la raya. Entonces, creo que es importante, de vuelta, tener buena genética y después hacerle caso a todo lo que vamos a aprender acá en los próximos días. Estas son fotos que sacamos en una visita que hicimos a la Cámara Arbitral de Bahía Blanca, que es donde reciben las muestras para hacer análisis de calidad de trigo. Estaba justamente, esto es del 2010, o sea que esto estamos hablando de cuando teníamos buen trigo, ¿no? ¿Qué hacen? Hacen todos los análisis y después le hacen el análisis industrial, que es panificarlo. Bueno, este es el pan que los distintos trigos de Bahía Blanca, que es una zona triguera, que es supuestamente buen trigo, todo eso, esto es lo que vemos, los distintos panes, ¿no? O sea, bastante bien, ¿no? Saqué 3. Entonces, cuando decimos que no nos quieren pagar lo que vale nuestro trigo, pensemos al revés. ¿Quién pagaría lo mismo para cada uno de estos panes? Entonces, me parece que es difícil el tema de comunicar esto y de entender que no es que hay trigos buenos o malos, sino sirve para una cosa o la otra. Seguramente el de la izquierda sea buen trigo para hacer galletitas, pero no para hacer pan. Y el otro tema que también que vemos con el tema del tema calidad y todo eso es el tema comercial. O sea, el productor, los investigadores, las empresas de insumos le generan un montón de tiempo, trabajo y energía a generar un buen trigo y después es difícil protegerlo, defenderlo cuando uno llega al comercio. Es muy difícil hablar en general, pero en general lo que planteamos que sería interesante es que se arme un plan de ventas. En general, en lo que es economía en mercados, cuando escasea un producto o un servicio es cuando más vale. Entonces, en cosecha generalmente hay una mayor oferta que demanda, entonces siempre, en todas partes del mundo, el precio cae. El tema de armar un plan de ventas nos parece muy importante. Analicen qué es lo que tienen, qué trigo tienen, porque no hay trigos buenos y malos, sino que hay que buscarle quién es el mejor comprador para ese trigo. En el sur de Santa Fe hay un molino que hace trigo para hacer vainillas, nada más. Tiene contratos con sus proveedores, o sea que no es que hay un solo tipo de trigo, ¿no? Hay que ver. Y el molino, como tiene que hacer una mezcla, va comprando de acuerdo a la mezcla que tiene que hacer y, obvio, va a tratar de pagar lo menos posible la mercadería. Pero si uno sabe lo que tiene,
es más fácil defenderlo, las cámaras arbitrales, hay laboratorios, hagan análisis. Proteína y gluten es lo principal, lo fundamental. Si el gluten es mayor a 28, tienen un producto que generalmente es escaso, hagan el W y peleen ese producto porque realmente es un producto escaso, que el premio puede ser o muy grande o muy chico, pero hay un premio. Y trabajar en el estudio de mercado quiénes son los compradores de distintos tipos de trigo. Y no sé si sabían, acaba de sacar el mercado a término de Buenos Aires, una app para bajar en los celulares nuevos que hay, que le va dando cómo va el mercado a término, cómo está opciones y mercado futuro en tiempo real. Y el ministro de Agroindustria generó una página web en internet donde uno puede ver en tiempo real, casi creo que a las 24 horas está ahí, todas las ventas de granos del país, por región, por grano, y está el precio. O sea, entran en ciogranos.com.ar, ahí pueden ver, no dice quién es el que vende, pero sí dice el precio y el volumen. O sea, si algún productor vendió esta semana, entra a Cio Grano, ve en la región donde está y va a encontrar su venta, porque es obligatorio. Está trabajando el gobierno para agregarle una columna acá, que sea gluten o proteína del trigo, para poder entender bien el valor de ese trigo. Son herramientas, seguramente habrá más y mejores para hacer, pero se está yendo en esa dirección para tratar de tener muy abierto qué es lo que está pasando en el mercado y al momento de vender entender si ese precio es lo más cercano a lo que uno puede pretender o no. Así que con esto les digo muchas gracias por la atención y éxitos en el Congreso.